Buenos días, buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP, RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM también en la provincia de El Oro. Buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengas internet, ¿no? Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Dicho lo cual, pasamos al ritual del líder Tralala. ¿Cómo es? Mira, la prensa corrupta no miente en la fecha del día. 12 de agosto, miércoles. 12 de agosto, miércoles. El lunes fue 10 de agosto, ¿no? Sí. Entonces hoy sí es miércoles 12 de agosto. Sí. No han mentido. Le tuve que tratar de explicar a mi papá qué se refiere al grito de independencia. No. Cuando terminemos con el señor, eso es buenísimo. Porque ahí explicarle a un gringo, independencia. Pero tú explicarle a un gringo como que, ¿pero qué significa exactamente el grito de independencia? Que salieron a gritar, somos independientes, mentira, no salieron a gritar eso. Pero bueno, está con nosotros Daniel Palacios. Él es súbdito de la hermana República de Colombia, que el día viernes dejó de estar bajo la férula de un individuo que, como dice Carlos Rucauf, ex canciller y ex vicepresidente de Carlitos Saúl Menem, el problema de él era que consumía lo que vendía. Por eso es que hablaba unas cosas. Así que vamos al tema, porque el tema está candente. Está con nosotros Daniel Palacios, y entonces la primera pregunta, la de rigor, Daniel, es, a ver, sería tonto preguntar, ¿y el gobierno del Espriella va a ser distinto al de Petro? A ver, no, ese no es el tema. El tema es en qué puntos fundamentales va a haber una diferencia fuerte, notoria, entre ambos gobiernos, y cómo va a incidir en la relación binacional eso. Por favor. Buenos días, Rodolfo. Buenos días, Sofía. Sofía. Sí. Buenos días con la audiencia. ¿Cómo están? Sí, a ver, definitivamente es un cambio de tendencia y es un cambio de estilo, ¿no? Gustavo Petro era un tipo que no se caracterizó mucho por entender cómo se gobierna, cómo funcionan las instituciones, y mucho de las decisiones que se tomaban eran improvisaciones. Él dirigía mucho el país a través de Twitter, ¿no? Entonces él tuiteaba algo y quería después una rendición de cuentas, ¿no? No seguía los canales oficiales. Eso genera mucho ruido, mucha distorsión y un desgobierno que se notó bastante, y además apostó todo por una política de paz que nunca se iba a dar. Esa es la famosa paz total. La paz total. Ya, okay. De la Espriella, crítico de Petro, ¿qué hace, no? Él dice, a este le apostó a la paz total, yo le voy a apostar a la seguridad total, ¿ya? Entonces, la primera arista que de la Espriella pone en la agenda política es retomar la seguridad, retomar la institucionalidad del ejército, que venía disminuido, venía maniatado. Hubo unos escándalos en el gobierno Petro, donde el alto comisionado para la paz del gobierno acordó con las guerrillas, con las disidencias, el ELN, a jugar a los congelados, tal cual esa es la palabra que utilizó. Vamos a jugar a los congelados, y se les permitió tener un control territorial absoluto. El Estado dejó sus deberes a un lado y le permitió todo eso. En donde estás, quédate perfectamente ahí y haz lo que te dé la gana, que yo como me congelé no te voy a hacer nada. Exactamente. Hubo esa expansión, ¿verdad? Sí, no solo expansión, sino falta de administración del territorio. Entonces, el gobierno se congela, el Estado se congela, el ejército se congela, ustedes sigan adelante. Entonces, es una pérdida del control territorial por parte del Estado, del ejército, pero de la Espriella entró con resultados. ¿Ya? Ya vieron, viernes, ¿no? Sí, ya dieron de baja a un nuevo cabecilla que iba a haber. También al explosivista. Sí, del clan del Golfo. Y también en la frontera con Venezuela, que es una de las zonas de cultivo de coca, disputada siempre entre disidencias de FARC y ELN, ya empezó a bombardear, ¿ya? Entonces, digamos, todo este tiempo que el ejército ha estado maniatado,
ya no lo está. Y ahora la nueva instrucción es retomar toda la política de seguridad por parte del ejército. O sea que el concepto de paz total con todo lo que implicaba se acabó. Se acabó. Ya, eso fue un experimento fallido y yo creo que más que un experimento de paz fue entregarle el Estado y el territorio Un a los acuerdo. grupos armados. Pero se ve también, porque lo hemos hablado creo con otros analistas políticos, de que la ciudadanía respalda esta iniciativa de la Espriella, o sea, de poder reducir el número de cultivos que existen, de poder parar a los grupos narcotraficantes. ¿Qué tanto esto, digamos, yo lo veo en el futuro inmediato, 6 meses, 1 año de su mandato? ¿Qué tanto esto va a cambiar la seguridad? ¿Se va a poder? Porque obviamente sabemos que a veces necesita haber un poco más de conflicto antes de que empiece una paz verdadera, pero se ve que desde la ciudadanía están dispuestos a pasar un poco lo que pasamos hace 1 año o 2 años en el Ecuador. A ver, pero yo quisiera hacerles la claridad porque en verdad eso ya viene pasando. ¿Qué viene pasando? Perdón. A ver, los grupos disidentes y guerrillas ahora han tomado la tecnología de los drones para atormentar a las poblaciones. Entonces, donde ellos ejercen control, basta y sobra con la presencia armada que ellos tienen. Pero digamos en zonas como la vía Panamericana o incluso en poblaciones de donde yo soy oriundo, en Pasto, en el día de la vuelta, el día, o sea, ¿cuánto hay entre Tulcán y Pasto? 1 hora y media más o menos. A Salinas. El día de la posesión hubo, si mal no recuerdo, 2 atentados con bomba Salieron en el de feriado. drones. Sí. Entonces, en Pasto, que es la primera capital, ciudad principal, entrando a Colombia desde Ecuador. ¿Ya? La segunda sería Popayán. La segunda sería Popayán. Ya. ¿Ya? Entonces, ya viene pasando desde antes de que de la Espriella tome posesión. Yo creo que esto era un mensaje que trataban de dar, digamos, todos los grupos armados, como decirle, yo también te declaro la guerra. Y además que la posesión de la Espriella en Cali tenía un significado simbólico ¿Por qué fuerte. en Cali? A ver, toda la parte del Pacífico y el suroccidente colombiano colindante con Ecuador es históricamente donde mayor control han tenido estos grupos, ¿ya? Ah, ya. Entonces, Ya. él quería realmente hacer la posesión en Popayán, el departamento del Cauca, el departamento más azotado históricamente por todos los grupos armados. El Cauca es tierra de nadie, dicen en Colombia. Hacerlo allí era una declaración de guerra, es decir, esto es territorio colombiano y yo vengo por ustedes. Desafortunadamente hubo una erupción volcánica, había emisión de cenizas y le tocó cambiarlo a Cali. Pero la declaración de guerra sigue siendo, digamos, esa posesión es simbólica para explicar una declaración de guerra. Además que, corríjame si me equivoco, no estoy seguro, pero voy a tantear. Si no recuerdo mal, en algún momento Popayán fue capital de Colombia. Cuando digamos, Colombia va a la independencia, hubo 3 o 4 ciudades que estaban disputándose la capital: Bogotá, Popayán, Tunja y Cartagena. Realmente lo que hubo en Colombia era un tiempo que Colombia se volvió federal. Habían capitales regionales y Popayán fue una muy importante. Perfecto, sí, okay. Sí. Y además, o sea que por eso fue Cali. Por eso fue Cali. Aquí tú te imaginas que al presidente del Ecuador se le ocurra posesionarse en un lugar que no sea Quito. No se puede. Los quiteños nomás no les gusta. No, la Constitución de la República dice que no se puede. Pero algo interesante de la Espriella, y lo vimos en campaña, obviamente con, no sé qué tan, efectivo terminó siendo en Colombia, pero ese Zoom, digamos, con el presidente Daniel Noboa, hablando de los impuestos o la pelea o el conflicto que él tenía en realidad con Petro, vemos que Ecuador, vemos que Colombia, ciertos gobiernos en Latinoamérica se están moviendo hacia el mismo horizonte, que cuando hablamos de estos grupos que no respetan la frontera, ellos no entienden la diferencia entre Ecuador y Colombia, tener a 2 mandatarios que hablen el mismo idioma o tengan la misma ideología para combatirlos, ¿qué tanto esto le va a ayudar como países vecinos para combatir el problema del narcotráfico?
O sea, realmente la coordinación es mucho mayor entre gobiernos afines. A pesar de lo que les explicaba la vez pasada, el ejército ecuatoriano y el ejército colombiano cooperan a pesar de quién esté en exacto, la a pesar cabeza. del fulano. Sí. Sin embargo, sí es, digamos, es una forma mucho más efectiva que los dos gobiernos se entiendan y puedan hacer operaciones coordinadas, ¿ya? A veces se viene, lo que pasó en Angostura en su momento, se viene persiguiendo en caliente a una persona de importancia para darle de baja, y si uno no tiene la cooperación del vecino, pues es complicado. No, tiene que Entonces, hacer lo que hizo en Angostura, atacar Exactamente. sin avisar, porque si avisaba probablemente Raúl Reyes no seguía allí, ¿no? Digo probablemente, no lo estoy asegurando. Claro, Bueno. Pero a ver, ayer, que tú no estabas, estuvo con nosotros el coronel de Estado Mayor del Servicio Pasivo, René Fustillos, que es un especialista en inteligencia. ya, Entonces él me habla de que los ejércitos de Colombia y Ecuador están preparando operaciones espejo. O sea, el ejército colombiano va a actuar en esta zona y coordinado el ejército ecuatoriano está también en esta zona del otro lado del río, digamos. claro. Y entonces, cuando te cogen entre dos fuegos es más feo. Claro. Eso no se podía hacer antes. Claro. O sea, ahí la escapatoria va a estar difícil, pero mira que a propósito de lo que les digo, ya como se acabó el jugar a los congelados, pues efectivamente ya se va a poder coordinar de forma más coordinada Sí. estas operaciones. Yo creo que además no solo basta, digamos, con las voluntades de los presidentes, sino que hay que efectivamente formalizar los temas de cooperación fronteriza, ¿ya? Porque, como les explicaba, Colombia y Ecuador tienen una zona de integración fronteriza donde se ha hablado mucho de integración cultural, comercial, de desarrollo, a pesar de que no se ha invertido tanto como debería, pero una arista que debería ser fundamental es cooperación en defensa. O sea, a veces los presidentes tienen una agenda tan apretada que no se puede consultar al presidente para todo. Y esta figura que surge legalmente de los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones permitiría no solo esa integración comercial que se puede profundizar, sino también permitiría desarrollar una cooperación in situ en la frontera para que todo se coordine de forma más rápida, ¿ya? Puede ser más armónico el tema de combatir esta clase de estructuras fronterizas. Yo creo que ahí habría una gran herramienta. La CAN no nació realmente o no se pensó para que haya cooperación militar, siempre fue una integración mucho más comercial. Y civil, nada más. Pero aprovechando que todos los gobiernos que conforman la CAN actualmente son de derecha, podría empezar a plantearse darle otro alcance a este Porque acuerdo. Venezuela denunció, pues, dice, está el proceso de ir, sino que demora, pero ellos denunciaron. Claro. Quedan Ecuador, Colombia y Perú, creo. Y Bolivia. Y Bolivia. Y Bolivia. No, Bolivia es centro derecho, es paz. Claro. Tanto que Evo Morales ya lo quiere tumbar. Sí, y Bolivia también tiene sus propios problemas de narcotráfico que salen hacia Paraguay, Brasil, y de ahí se embarca hacia Europa. Digamos que esta forma de entender la CAN puede ser conveniente incluso para negociar como bloque frente a Estados Unidos, que digamos con esta nueva tendencia que ha creado Trump del escudo de las Américas, y siendo realmente el dolor de cabeza del escudo de las Américas, por lo menos en Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, perfectamente como bloque de CAN podrían negociar directamente o generar acuerdos directamente con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, temas de ayuda presupuestaria para temas de defensa de todo el bloque. Y yo creo que Estados Unidos podría ver eso con buenos ojos y se puede desarrollar algo mucho más interesante a nivel de integración, no solo comercial, sino de defensa. Pues comparado cuando
creo que fue el presidente Bush, el que lanzó el Plan Colombia cuando el presidente Uribe estaba en Colombia, que fue un aporte brutal. Sino plan para este grupo de países que son donde está la producción y la exportación de la cocaína, de ahí. Claro. Ningún otro país del mundo produce, aparte de Colombia, Perú y Bolivia, produce coca, hojas de coca que luego se elaboran en cantidades significativas. Que yo sepa, ninguno. No, ninguno. Porque el Asia es opio. Claro. Opio y refinamiento de heroína, todo eso. Y en el África no hay nada. Y en Australia y Nueva Zelanda tampoco. O sea que es aquí. Claro. ¿Qué chance hay de que tenemos la ventaja de que Marco Rubio es latino, bueno, descendiente de cubanos en Cuba, entonces no hay ese problema, pero ¿es un plus o no? Yo creo que es un plus, pero depende de los países que conforman la CAN tener esta clase de iniciativas. Estados Unidos no va a llegar con la iniciativa, o sea, depende de nuestros gobiernos, de la Espriella, de Noboa, de Keiko ahora y de Paz en Bolivia. Lo que dijo el coronel Fusillos ayer, Estados Unidos si no le pides no te va a dar. No es que él va a venir a decirte, oye, toma. Si no me... ¿Qué tan buen aliado, y lo veo porque lo estaba googleando antes de decir algo que no es verdad, me sorprendió mucho porque vimos que Estados Unidos se ha involucrado mucho en la política ecuatoriana, a tal punto de que ahora está pidiendo un trato especial con la OTAN para Ecuador. Okay. En Colombia... Como es aliado pero no asociado, porque no puede, además no podríamos. Pero Colombia ha visto financiamiento desde los Estados Unidos para combatir el narcotráfico en años pasados. Sabemos que con Petro disminuyó porque obviamente los gobiernos no veían o tenían la misma visión de qué hacer. Con el nuevo presidente, esta ayuda que puede existir desde los Estados Unidos, ¿la están viendo como algo positivo o qué siente la ciudadanía hacia él? O sea, tú preguntas el pueblo. Claro, o sea, porque masa. lo veo que aquí teníamos gente que no le gustaba, pero... Tenemos los que teníamos. Claro, a ver, yo me imagino que ustedes vieron los resultados de la elección en Colombia. Claro. Colombia en este momento de la historia está más fraccionado y polarizado que nunca antes. El Perú les gana. El Perú nos gana, sí, pero Keiko ganó con 40 y pico de mil y de la Espriella ganó con 200 y pico de mil, sí. Pero resulta ser alrededor del 1% en porcentaje de votación. Claro, hubo un fenómeno que dicen... En segunda vuelta, pues, ¿no? En segunda vuelta. Hubo un fenómeno que dicen que precisamente en estas regiones que son controladas por las disidencias de las FARC y el ELN, se votó masivamente por Cepeda, porque con fusil en mano se obligó a los habitantes de estas zonas votar por él. Por eso Cepeda tiene un crecimiento vertiginoso de primera a segunda vuelta, al punto al que de la votación que sacó de la Espriella en primera vuelta, lo superó con creces en segunda vuelta Cepeda, a esa votación de primera vuelta. Eso es lo que llaman algunos analistas colombianos el voto fusil. El voto fusil. Y el tema es que hay mesas de votación en varias regiones donde el 100% de los votos fueron hacia Cepeda. Incluso el 100% de los votos que eran posibles registrarse en esa mesa. Por mesa hay un tope de votantes. Aquí son 300 por mesa. Ya. Allá votaron en una mesa 300, los 300 por Cepeda. Estadísticamente eso es complicadísimo y más cuando son varias mesas. No es imposible, pero la probabilidad es que hay que poner un montón de ceros. Claro. Y además todos fueron a votar, qué bestia, no hubo ausentismo, no hubo un voto nulo, no hubo un voto en blanco, todos por el mismo, no. En un país donde no es obligatorio votar. No, aquí sí. Entonces realmente Colombia está muy fraccionada, está muy dividida. Hay un discurso que ha calado en mucha gente que siente cierta aversión hacia la derecha, hacia la figura de Álvaro Uribe, y a raíz de esto se ha generado todo este movimiento que yo más que de izquierda diría que es un movimiento anti-Uribe, ¿ya? Y todo lo que les huela
a Uribe que les recuerde una política que haya implementado el presidente Uribe en el momento que fue presidente, pues la rechazan de tajo, no están ni siquiera dispuestos a escuchar y a debatir por qué es conveniente o no, A ver, sino déjame que ver hay... si le entiendo. Son gente que no son de la izquierda, peor de la izquierda radical, podemos decir que son o centro o apolíticos, pero que oye Álvaro Uribe y el demonio. Sí, o sea... Pero son estúpidos, no se dan cuenta que Uribe... ¿Por qué cree que la FARC fue a firmar? Para mí un error. Es más, mira lo que pasó en Colombia, el señor no me deja mentir. Cuando llegaron al acuerdo, se tuvo que someter un referéndum popular. Pues. Bueno, en el referéndum popular los colombianos dijeron que no querían el acuerdo. Lo enfriaron un tiempito y como siempre, ¿no? La Corte Constitucional se limpió con la voluntad popular cuando la voluntad según la Constitución colombiana emana del pueblo, ¿no es cierto? Claro. Igual que aquí, e implementó se buscaron unos argumentos, pero que ya. Entonces ahí hay hay una burla a la el democracia. fujimorismo es otra cosa, hay otra razón, ¿no? Aunque ellos se olvidan que si no hubiera sido por Fujimori, Sendero Luminoso hubiera destruido Perú. Pero bueno, o sea, eso llevó, a ver, en otras palabras, el voto de la izquierda y el centro izquierda es una parte de la votación de Cepeda. La otra parte son esta gente de político de centro que odia a Uribe, más el voto fusil. Exactamente. O sea, Linda coalición. yo creo que la votación de Cepeda en primera vuelta es la gente de izquierda o de centro izquierda que prefirió más la opción de izquierda que la de centro. Pero todo el voto ganado en segunda vuelta representa en parte el voto fusil y en otra parte el voto anti-Uribe o antiderecha uribista, ¿no? Abelardo, a pesar de no haber sido el candidato oficial de Uribe, se declaraba más uribista que la esposa de Uribe, ¿no? Entonces Gabriela tuvo una intervención que yo la vi, en que dijo que el presidente, que él apoyaría al presidente Uribe hasta la muerte, porque Colombia tiene 3 héroes, creo que dijo. Bolívar, uno que no me acuerdo el nombre, un presidente en el medio que la consolidó, y Uribe que nos salvó, hablando de un partido que no era el de él, que tenía su propia candidata presidencial, pero un poco más, sí, creo que quiere más Uribe que la mujer, sí. Claro. Entonces, realmente, claro, para responder a tu pregunta, hay una gran porción de la población colombiana que ven toda esta política de Estados Unidos como una intromisión, una cesión de soberanía del país. Sin embargo, claro, no proponen ninguna otra alternativa de cómo solucionar el conflicto interno. Entonces, realmente es la misma política de Petro: no aceptemos la ayuda exterior, no aceptemos la intromisión, pero nos quedamos de brazos cruzados porque igual ese flagelo, realmente si lo vamos a combatir con fuerza, no tenemos la capacidad. Tenemos que buscar ayuda y coordinación entre todos los países que están involucrados. Entonces realmente sí hay una división. Obviamente todos los que votamos por De la Espriella no tenemos ese concepto, vemos con buenos ojos la cooperación militar entre Estados Unidos y los países productores o comercializadores de droga. Pero sí, actualmente tenemos este fraccionamiento y hay que ver cómo se resuelve o cómo se integra esa población nuevamente como a pensar en el desarrollo y en la paz, no desde un punto de vista entreguista, porque, ojo, o me entrego la soberanía a Estados Unidos o se la entrego a las FARC. Claro. Pero... Además que yo entiendo que cuando el presidente Uribe estuvo en el poder, no le cedió de soberanía nada a nadie. Claro, no. Porque esa no es la eso tónica. es un discurso, es una narrativa. Yo tuve la suerte, vi a Estefanía Macías, con una asistente personal del presidente Uribe, que son muy amigas, creo que estuvieron juntas en la George Washington University. De a los pocos días de angostura entrevistarlo al presidente Uribe un domingo cuando había fútbol, yo estaba en el estadio. No. Pero yo sabía, entonces me metí adentro de la suite, cerré. Fue una entrevista de 1 hora y media. Y Uribe nunca le cedió soberanía a nadie. No, para nada.
Perdón, Uribe lo que dijo es, contra esta gente que tiene más plata que el Estado colombiano, yo solo no puedo. Claro. Igual que nosotros. De ahí, sé que no van un poquito en la misma línea, pero me interesa bastante de la Espriella. Fue un candidato a los medios, no le huye a un buen conflicto. Me acuerdo que, y en su tiempo sí puedo decir que el que me dijo de que la Espriella iba a ganar, y creo que lo hablamos, fue mi esposo, que se metió mucho a ver la política colombiana y él todavía estaba en tercer lugar en esa época y me decía, pero mira cómo habla con de una forma muy elocuente. Claro. A diferencia de que yo creo que es un perfil que obviamente los colombianos conocen, pero los ecuatorianos no conocemos mucho, que viene a ser la de su vicepresidente, el señor Restrepo. Pero es muy... a ver, sí. Es muy diferente, es muy Pero diferente. el tipo, yo lo he escuchado hablar al vicepresidente de Colombia y oiga, es un individuo de una calidad intelectual espectacular. Sí. Del Espriella tiene una ventaja. Del Espriella es abogado litigante. Entonces sabe, usted se fue para legal. Así que sabe cómo hablan los abogados litigantes, hasta por los codos. Son buenos actores, yo siempre Y digo. además, Claro. son buenos actores. Tienen que serlo para hacer su Para trabajo ganar bien. al jurado. Pero esta combinación entre el perfil del presidente y el vicepresidente, ¿cómo van a crear, digamos, o resolver los problemas urgentes que tiene ahorita Colombia? Porque lo que veo que el vicepresidente sí tiene mucha expertise en el tema económico, Claro. también en turismo, entonces, ¿cómo él va a contribuir al plan de trabajo que tiene el presidente? A ver, como bien lo dicen, de la Espriella es un showman, sabe hablar, sabe vender. Sin embargo, su fuerte no es la economía, por eso escoge al vicepresidente José Manuel Restrepo, que él sí Ese es el fuerte. economista, sabe de finanzas, fue ministro de Hacienda en el gobierno Duque y básicamente yo creo que es un complemento no solamente útil sino necesario. Las finanzas en Colombia están por los suelos, es la peor situación financiera en la que está el país, yo creo que en las últimas 3 décadas por lo menos. ¿Tanto así? Sí, digamos desde los gobiernos de Gaviria o de Samper no se veían unos déficits fiscales tan fuertes. El déficit fiscal está alrededor del 7% del PIB. Es altísimo. En unas evaluaciones que se han hecho a nivel global es el tercero más alto del mundo, el que tiene Colombia en este momento. Digamos, nos dejan también una deuda que asciende más o menos al 60% del PIB. Petro lo vende como una gran victoria. Estamos pareciditos ahí. Pero mire, Petro lo vende como una gran victoria porque él dice... Él vende como una gran victoria tener esos números. Pero es que él dice, reduje la deuda externa. Lo que pasa es que él paga la deuda externa, pero se endeuda localmente. Claro, pues a ver. Y a una tasa peor, porque... Eso es lo peor, claro. Sí. La tasa internacional a la que estaba pagando Colombia más o menos ascendía al 6%, 5%, por ahí estaba. Ahora los bonos que emitió el gobierno están rondando casi el 14%. Realmente es una deuda absurda, altísima, con unos costos altísimos, pero como ya no se le debe al Fondo Monetario Internacional, para Petro fue una victoria, ¿no? Pero es un tanto ridículo, digamos, el argumento. Ahora, Colombia tiene en este momento yo creo que uno de los salarios mínimos más altos de la región, porque Petro lo subió tremendamente y además nos jugó en contra que el peso colombiano se está apreciando frente al dólar. Pasamos... se está apreciando. Pasamos de más o menos... Pero en 4.000 y pico ustedes en Sí. algún momento estos últimos años. Sí, ¿Y ahora en cuánto están? 3.150 más o menos. Chuzo. Entonces... ¿Cómo así? Con Petro, ¿cómo así se apreciaron? Se supone que es por las deudas que ha emitido Petro, ha traído una cantidad de dólares nuevos a la economía. Entonces, entre más dólares hay circulando, es pasajero, sí, pero entre más dólares hay circulando, pues obviamente Más el se precio aprecia el peso, claro. del dólar baja.
Actualmente el salario mínimo en Colombia está rondando los 700, 720 dólares. Es un salario mínimo Wait. Es Pongamos, Escandaloso. espere. Pongamos $700. ya. ¿Cuántos salarios al año pagan en Colombia? ¿12? Eh, ¿Uno mensual? Porque digamos- aquí pagamos 14. digamos que realmente son 13 porque el que ustedes dicen 13º y 14º allá son 2 primas que se pagan, pero cada prima es de medio salario. Ya, entonces, Ya tienen 13. Creo que uno aquí es salario completo, ¿verdad? Porque Uno el aquí es otro salario es completo, el otro, y el otro es un mínimo. El Ajá. otro es el salario básico unificado para todo el mundo, ganes lo que ganes. sí. Pero el 13º es el total ganado de la remuneración entre de noviembre y diciembre y dividido para 12. Y ahí se incluyen comisiones, todo lo que has ganado. Ya. No solo un salario nominal, sino todo lo que has ganado. Ya, en O sea, Colombia un tenemos sueldo 13, más grande todavía. 13 sueldos. Y ese 13º sueldo no tributa a la seguridad social. Ya. Qué genialidad, ¿no? En El Colombia, 14º tampoco tributa a la seguridad social. claro. Pero bueno, en Colombia tenemos 13 sueldos, digamos, sumando las dos Ya. primas, la de mitad de año y la Ya. de fin de año. Ya. Entonces, realmente ahorita Colombia, Igual está más alto que nosotros. sí, pero para atraer inversión en este momento, digamos que a nivel de competencia entre los vecinos, estamos en la posición más desfavorable que hay. Además, Bueno. con unos déficits fiscales que también pueden espantar a cualquier inversionista. Entonces, realmente, poner a José Manuel Restrepo fue una estrategia y además de supervivencia, porque Sí, así es. hay que encontrar la solución a la economía antes de que se empiece a sentir los efectos más negativos que esto Una puede traer. preguntita. A ver, del Espriella, abogado, litigante, verbo fácil, parecido a Milei, parecido, no igual, Sí. parecido en ciertas cosas. Yo vi el video del abrazo, el encuentro entre... No, pero Milei es más showman. sí, o sea, pero- él sí oye, es. para que vea el show. Entra Milei a saludar al Espriella, el salón todo, hasta que entraba Milei estaba todo formalito, porque Colombia es un país muy formal. Ya, sin duda, muy formal. Entra Milei y lo primero que grita es ¡Viva la libertad, carajo! Y del Espriella le contesta ¡Viva la libertad, carajo! Y los dos salen así más o menos acelerando, no a paso diplomático. Unos abrazos y unas... Entonces, esos dos no es que se llevan bien, parecerían ser gemelos. Claro, hermanos. Sí, ya. Ahora, a ver, del Espriella, consciente de su debilidad, lo pone a Restrepo, perdón, a... A Restrepo. Sí. ¿Cómo es el nombre del José Manuel? José Manuel Restrepo. Sí. Ya, de vicepresidente, un experto en economía. Sí. Ya. Cepeda es un hombre que ha hecho política toda su vida, entiendo. Es un hombre que toda la vida ha vivido del Estado. Sí, Ya. él ha sido senador. Ya, y él es experto en qué? En política. Él de profesión es filósofo. ¿verdad? No, Entonces, ya me contestó. Pero oye esto, ¿quién era el binomio del señor Cepeda? era una indígena, una lideresa indígena, se llama Aida Quilcue. Ajá. Es- ¿Especialista en qué? No, en nada, porque ella ni siquiera terminó el bachillerato. Es decir, ella no se graduó del colegio. Opta por la lucha social en representación de los indígenas. Digamos que a nivel social O tendrá sea, es una algunas activista, victorias. ya. Sí, Es ¿no? una activista social. O sea, Exactamente. los Ya, dos pero- son básicamente, no digo de la misma rama, pero vienen mucho del lado social, Pero no yo tengo una administrativo. pregunta, ¿Y Sí. quién te maneja el problema económico si ninguno de los dos entiende un carajo del problema económico? Sí, los dos El vienen- uno porque se dedicó pues a vivir del Estado y la otra porque se dedicó, y yo respeto las luchas sociales, especialmente La lucha indígena. la lucha indígena. Que aquí muchas veces son la voz de que muchos ciudadanos no salen a protestar. Pero digo yo, o sea, no es un balance de cualidades para un gobierno. No había balance ahí. en absoluto. O sea, digamos, uno es de la escuela de los que piensan mucho y no hacen nada. Y la otra, pues, digamos que hace, pero a nivel de su región Claro, y los y intereses son luchas- concretos de la lucha indígena. O sea, que ya entendí. O sea que Y- Cepeda era lo que los gringos llamarían un BSS, un bullshit speaker. Podría ser, sí. Y siempre salía con un papelito, ¿no? Él no, Ah. no podía dar un discurso libremente. Ya. Al-
Algo que me interesó bastante de las elecciones en Colombia, que creo que cada vez más me llama la atención. En Colombia tuviste muchos artistas, un Maluma, tuviste a un Huesco, que es gente que está en medios hablando de política, entrevistando a los candidatos, hablando de su posición política, pero también vi un movimiento de personas, obviamente, en el ámbito artista, que viven en el extranjero o vivían en el extranjero, que hablaban de la importancia de regresar a Colombia. Yo vi una entrevista justamente de Maluma que hablaba que él ya tiene a su hija y su interés algún momento, si salía un poco Petro, porque él era más orientado al candidato que ganó, era volver a Colombia y invertir en Colombia. Desde los empresarios, por ejemplo, ahora que ganó el Espriella, ¿se ha visto un movimiento de tratar de impulsar la economía colombiana o tratar de regresar a ayudar al país? O sea, reinvertir. Ajá. Claro, pues digamos desde temas del riesgo país, con la sola victoria de la Espriella, baja. Ustedes tienen menos riesgo país que nosotros. Sí, sí. Y eso que nosotros hemos llegado a un récord increíble, tenemos 300 y pico. Estábamos como Argentina. Pero el nuestro, en cambio, ha ido subiendo, porque Colombia, por norma, tenía una ley que obliga a tener una regla fiscal muy acuciosa al momento de pagar intereses de deuda. Y bueno, Petro se la voló. Él empezó a hacer lo que se le dio la gana, entonces el riesgo país ha subido un poco. Digamos que esta clase de indicadores sí pueden favorecer a que vuelva la inversión, o a las personas que han retirado su capital del país lo vuelvan a traer. Sin embargo, una de las políticas que quiere tomar el gobierno de la Espriella es precisamente una ley de competencias. A ver, básicamente Petro, a través de un acto legislativo, reforma la Constitución para distribuir de manera más equitativa el presupuesto entre el gobierno central y los gobiernos descentralizados. ¿Qué pasa? Que él aprueba esa reforma, pero en conjunto tenía que aprobar una nueva norma donde se distribuye también las competencias, porque no te puedo dar yo más dinero, pero y sigues tranquilo con tus competencias de siempre, porque no merita. Lo hacen feria. Entonces, Petro presenta una ley, un proyecto de ley para regular estas competencias, pero es un proyecto de ley que no consultó a los gobiernos locales. Básicamente quedaba muy incompleto de las competencias, entonces el gobierno de la Espriella lo retira y va a formular un nuevo proyecto de ley para que esta descentralización presupuestal y administrativa sea mucho más real y le permita realmente a las regiones competir y buscar su propio financiamiento, ¿no? Venderse como una región de pronto un poco más benevolente en tema de impuestos. ¿Cómo salieron los países federales? Y empezar a captar recursos, porque el problema de Colombia es el centralismo. La inversión siempre ha estado concentrada en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla principalmente. Esto hace que estas regiones, como la fronteriza con Ecuador, pues no despeguen nunca. Entonces, ¿con qué plata? Claro, es válido buscar esta digamos, claro, que traigan nuevamente el capital, pero hay que ver también cómo confianza, más que nada. Claro. O sea, si yo no confío en la estabilidad del gobierno de un país, y ya tuve a Petro, el periodo presidencial colombiano es 4 años también. ¿Reelección? No, ya no se puede la reelección. ¿Ni una vez? Ni una vez. Santos cerró la puerta a la reelección. Es lo único bueno que hizo Santos realmente. A ver, peor, el inversionista dice, yo regreso, y a mí ¿quién me garantiza que en 4 años no vuelve a ganar? Bueno, Petro no puede, pero Cepeda sí puede, porque él no fue electo. Sí. Y eso da... La confianza es fundamental. Yo creo que eso, y bueno, en el Ecuador lo que pasa, y he escuchado a muchos, no sé cómo sea en Colombia, pero la salida de dinero del Ecuador. O sea, mi papá que es gringo dice, tú invertir en Ecuador, obviamente entiendo la necesidad de mantener los fondos en el Ecuador, pero ninguna multinacional va a querer pagar, creo que ahorita es el 5%. Así, a ver, espérate. Voy a un oyente que está siempre con nosotros. Me dice que aparte de los 2 sueldos adicionales, en el Ecuador se paga 25% de utilidades.
Ah, sí, sí. Creo que en Colombia no. En Colombia no se paga eso. Claro, que paga el 25% de utilidades la que declara utilidades. Pues. Claro. No declaran todos y no todos declaran lo que es. Vamos también hablando claro. Uno, aquí hay que pagar el impuesto a la salida de divisas que tocaba a Sofía, Sí. que volvió al 5% cuando se lo estaba reduciendo. Una de las pocas cosas inteligentes que hizo Red Shoes. Una Sí. de las pocas. Aquí hay una cosa que se llama jubilación patronal. ¿Ustedes tienen también eso allá? No. Eso Entonces todo eso sumado lo vuelve el Ecuador muchísimo menos competitivo que Colombia. Bueno, pero aquí le hacen el quite a la jubilación patronal al año 19. Ah, no, claro, muchas sí. Es preferible la indemnización que se paga a tener una perpetuidad de una jubilación que quién sabe cuánto va a durar. Sí, pero porque bueno, cada vez el promedio mira, es más alto. Yo quiero hacer un comentario al A ver. respecto porque me parece que Ecuador tiene un problema que generó Rafael Correa, que es meter este miedo que como es un país dolarizado, si no cuidamos los poquitos dólares que tenemos aquí, llega alguien más y se los lleva afuera, Ajá. ¿ya? Se vuela, fuga de capitales. Pero si ese fuera el caso, entonces Panamá no podría tener... Estaría quebrado. Estaría quebrado El Salvador, que es otro país dolarizado. Sí, pero El Salvador es reciencito. Panamá está dolarizado desde que empezó prácticamente. Claro, pero El Salvador también lleva ya nosotros. más o menos como Como Ecuador. nosotros, un poco menos, porque Ecuador fue primero. Entonces, ¿qué pasa? Este es un miedo infundado. Lo que pasa es que, claro, si yo tengo un régimen de tributación alto en el país y todos estos costos laborales que además estamos tratando, obviamente, digamos, con tal de buscar un quiebre a la carga impositiva, pues puede que muchas empresas busquen un sitio offshore como Panamá, Costa Rica, para tener parte de las operaciones allá y digamos, ahí es donde se entiende que hay fuga de capitales. Claro, pero ahí viene el Pero- SRI y te dice, no. Si tú te me vas a un paraíso fiscal, a mí igual me tienes que tributar lo de acá. Claro, No me vale que te vayas. Y por eso es que hubo un problema con Panamá. Porque Claro. se nos ocurrió a nosotros, es una genialidad, ¿no? Que dependemos del canal de Panamá para todo lo que no es el Pacífico. Lo declaramos paraíso fiscal. Los panameños casi no cierran el canal. Pues, ¿no? claro. No, nos metieron una sobretasa. Pero bueno, es que es tan sencillo como esto. Ecuador podría aplicar un régimen similar al de Costa Rica o Panamá. Es un régimen donde las empresas que decidan tener una sucursal offshore, bien sea en Panamá o en Costa Rica, podrían hacerlo también en Ecuador y tributar 0 o tributar el 2%, pero eso atrae capitales. Eso es esa es la magia de Panamá, de Costa Rica, de estos países, donde la plata, los dólares que se producen en otras economías terminan en estos países porque dicen allá tributo poco. Y claro, uno tiene un régimen de tributación interna y un régimen de tributación para no residentes fiscales. Claro. Ecuador perfectamente podría hacer Bueno, lo es mismo, cuestión de tener atraer un doble capitales y no tener que imponer un impuesto ¿Cuál como es el el ISD, impuesto? que es absurdo. El tope del impuesto, tanto personal como a personas jurídicas en Colombia. De renta, Sí, de renta. uy, ahí sí me coge Pero fuera de más o base, menos. pero más o menos debe estar por el 35 Por ahí para nos arriba. estamos nosotros, para ahí. arriba. Entre el Entonces 35 tienen más. incluso hasta el Nosotros 38, yo creo. Gerhard. Porcentaje de impuesto a la renta para personas naturales y jurídicas en Ecuador. Cuando lo tengan me avisa. Lo bueno tener una ya Gerhard, aunque ya le va a ganar. No, eso me... No lo vas a hacer. Muy bien, ok. A ver. Hay dos escenarios para el comercio. El que fluye como somos vecinos, el que fluye por tierra. Claro. El que no tiene que ir a puertos. Ya. El que usa el puente del Rumichaca, etcétera. Escenario 1 del Espriella dice, ¿sabes qué? Los vamos a barrer. Vamos a darles con todo, vamos a poner todos las tax force, porque Colombia tiene el ejército para combatir con esta gente en unidades móviles, muy bien armadas, muy bien equipadas, con gran entrenamiento norteamericano y suministro norteamericano, y le cae con todo. Utilidad fija 25% para las sociedades jurídicas y una progresiva del 0 al 37 para las personas naturales según sus ingresos anuales. 0 paga, o sea, no,
tiene tarifa cero, pues si es cero no paga nada, ¿no? Lleva a decir una brutalidad, yo, disculpen, ¿eh? Pero lapsus brutus. Si sus ingresos son inferiores al piso, que es como 11,000 y pico de dólares, Ya. usted no está obligado, no solo que no tiene que pagar, sino no está obligado a declarar nada. Ya. Ya. Y ahí vienen los escalones en los que va aumentando sobre el excedente un poco más, hasta llegar al tope del 37%. Claro. Pero va a ser siempre sobre excedentes. Claro. No un 37% sobre el tope. Claro, No porque estuviéramos sería la ruina. No, pues Claro. sería de... Pero, digamos, en Estados Unidos hay creo que cierto número. Si tú haces menos de $150,000 o aproximadamente, lo voy a tirar, me Ya, pueden claro. corregir, pero tú tienes que reportar, pero no te cobran impuestos sobre lo que tú haces. O sea, en Estados Unidos hay O mucho sea, más... el IRS es bondadoso. Claro, o sea, Yo cuando creía eres... que el IRS no era nada bondadoso. Cuando eres suficientemente pobre para los Ah, ya. estándares gringos, pero hay una importancia de reportar. O sea, pero tienes que reportar. Se tienes declara, se obligatoriamente, declara la y si renta. tú vives en Estados Unidos o eres ciudadano americano que vive en el extranjero, Tienes que reportar. tú igual tienes que reportar. Eso sí Claro. sé. O sea, si hay un tipo de control que creo que Claro, o sea, una cosa es la declaración y otra es el pago del Claro. impuesto. Acá el que está exento no tiene que declarar nada. Ya. Nada. En Colombia sí hay unos montos bajos sobre los que se declara y no se paga, y hay un monto desde el cual ya se declara y se paga. Ya es como tú lo describes en Estados Unidos. Es lo que te decía. De la Espriella te desata una ofensiva a los Uribe. Ok. ¿Qué pasa para el comercio entre Ecuador y Colombia, el terrestre? A ver, yo creo que no se afecta, incluso se puede ver beneficiado porque realmente parte de la vía panamericana en este momento es supremamente insegura, es un sector donde se roba mucho de los camiones. Se han robado cualquier cantidad de carros nuevos que no llegan a los concesionarios, los desvían y se llevan los carros. Entonces, digamos que el ejército empiece a hacer presencia, más que vulnerar el comercio, lo va a facilitar, ¿ya? Pero tiene que hacer una guerra inteligente. Lo que pasa es que las guerrillas están utilizando nuevas tecnologías como los drones, y la legislación colombiana, claro, porque hay que lidiar con esta burocracia, pues se demoró un poco más en empezar a regular el uso de drones también por parte del ejército como arma, Increíble. no como elemento de vigilancia, sino Como también para bombardear, que es lo que hace la guerrilla. Entonces, en la medida en que se entienda, y Ucrania con Rusia es un gran ejemplo de cómo los drones son las armas del futuro, Sí. en la medida en que Del se presente. entienda, claro, del presente ya, en la medida en que se entienda esto y que toca empezar a equiparse no con armamento tradicional únicamente, sino empezar a también a innovar en esta clase de armamento, pues yo creo que va a ser mucho más eficiente los controles y digamos que la contención que se hace en contra de estos grupos armados. Porque si Colombia sigue, digamos que combatiendo con fusil en mano, con el avión tradicional, con el bombardeo tradicional, Ya no se usa eso. no hacemos nada. O sea, la guerrilla va a seguir ganando ya no se ganando usa eso. terreno. Yo creo que un tema que igual no lo hemos hablado y hay que mencionarlo es el terremoto que hubo hace unos días en Colombia, Como fue el de amanecer 7.4. Creo que el amanecer lunes. del lunes fue el Sí. 10 de agosto. Sí, 10 de agosto. Sí. que obviamente una tragedia de esta magnitud no se la puede planificar con tiempo. El presidente se acababa de posesionar hace unos días y ha tenido que responder inmediatamente a una crisis que, o sea, hasta el día de hoy, que han sido igual un poco de días, no se sabe la magnitud de los muertos, heridos y la infraestructura que lamentablemente se cayó, que creo que en el Ecuador, y espero que los oyentes entendamos que nosotros que nos gusta construir un poco, creo que a la ligera, como se lo ha hecho en ciertas zonas en Colombia, que se hace un tercer piso sin en verdad tener las bases necesarias para sostener la casa. Estamos viendo, pasó en Venezuela, pasó en Colombia y esperemos que no pase en Ecuador. ¿Qué tanto esto va a desviar el plan de gobierno que tenía el Espriella? Porque en este momento tiene que atender esta emergencia.
Pues realmente, claro, en este momento él ya decretó el estado de emergencia. Tiene que, digamos, desplegar a toda la funcionalidad del Estado para atender esto. Pero realmente el problema de Colombia es de dónde va a sacar la plata, porque, a ver, De la Espriella incluso está planteando una reforma tributaria de eliminar el exceso de impuestos. Colombia tiene alrededor de 15 impuestos. De la Espriella quiere pasar de 15 a 3 impuestos. Y es a 3. O sea, uno es renta, el otro es IVA. Y el otro es IVA a servicios prestados desde el exterior. O sea, Netflix y toda esta cuestión. Ya aquí tenemos. Grabar el IVA. Ya, Colombia en total más o menos tiene unos 15 impuestos que él plantea bajarlo a 3. La simplificación tributaria y más bien combatir la evasión y la elusión en vez de tratar de cobrar por otros lados, ¿ya? Que me parece sensato, pero él tiene que ver realmente cómo sale del déficit, porque tiene que cortar gasto, tiene que, digamos, armar toda una estrategia para estabilizar las finanzas, y en este momento que se vino este terremoto, afortunadamente Estados Unidos pues ya declaró que iba a ayudar económicamente. Para la Unión Europea de 2 millones de euros. Vamos a ver. Sí, pero se necesita mucha más plata que pero se necesita ver cómo se reactiva la economía ahora. Destinará 2 millones de euros en ayuda humanitaria para apoyar a Colombia. Claro. Pero está 2 millones de euros. No, gracias, nadie es desagradecido. Pero con eso no arreglas nada. Claro. O sea, alcanzará para tender las carpas, el sitio, la alimentación. Pero bueno, esto complica realmente un poco el escenario. Afortunadamente, pues el vicepresidente es un gran economista. 250 la cifra de muertos. Ya. Más o menos creo que hay 2.000 desaparecidos. Ya, o sea que súmalos. Sí. Hasta ayer eran 111, sí. 250. Ya. ¿Cuántas ciudades se afectaron? Se afectó, ¿en serio? Claro, fuerte, se afectó Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y bueno, Buenaventura, que es el puerto también, creo que se alcanzó a afectar de alguna consideración. O sea, a ver, por el norte, ¿hasta dónde llegó la afectación fuerte? A Quibdó, que esa es la ciudad última antes de irse hacia Panamá, pero recuerde que no hay carretera hacia Panamá, ¿no? Esta es pues la provincia, claro, la provincia es la capital de la provincia donde está el Darién. Ya. ¿Y por el sur? Y por el sur, digamos, puede que haya habido afectaciones, pero mínimas en Popayán, pero fuertemente fue Cali. Allá, en Popayán si hubo fue mínimo. Claro, no hay reportado mayor cosa en Popayán. Las realmente más afectadas fueron Cali y Pereira, y también en una medida importante Buenaventura, Quibdó y Manizales. Pereira es zona cafetera, si no recuerdo. Es el eje cafetero, sí. Es el eje cafetero. Sí. 250 muertos y 2.000 desaparecidos, que es el otro problema. Claro, hay que ver cuántos de esos aparecen, ¿no? Y el problema también es, o sea, obviamente yo hablo de la infraestructura porque asegurar tu casa, creo que en Colombia, tanto como en Ecuador, es algo, un tipo de privilegio. Es excepcional. No todo el mundo tiene la habilidad de tener un dinerito extra para poder asegurar tus propiedades. La mayoría no lo hace y en un caso como este se quedan sin nada. Y hay algunos que teniendo no lo hacen porque no, aquí no pasa nada. Acuérdate cómo son. Claro. Pero hay una cultura también, o sea, no creo que es... En Estados Unidos, por ejemplo, no puedes sacar tu carro si no está asegurado. Claro. Acá yo conozco mucha gente que dice, pero si yo nunca me he chocado, no necesito seguro ni del carro. Te coge un camión y te hace R contra MNN y chao, hermano, ya no hay carro. Entonces, lo que sí he podido ver en los pocos videos que he visto, digamos, del terremoto, es que hay infraestructura. Bueno, eso lo hemos criticado en el Ecuador, pero yo creo que si se viene un terremoto fuerte, nos va a ayudar que el guayaquileño, el ecuatoriano en sí, aparte de Quito, tiene un problema severo de vivir en edificios. No les gusta, a nosotros nos gustan las casas individuales y las ciudadelas con 10.000 casas, que es una igualita que la otra. Pero a diferencia, creo que en Cali hay mucha edificación, muchas personas viven en edificios. Es que lo inteligente es vivir hacia arriba, no hacia los lados. Lo que pasa es que sí sabe a quién le copiamos, a Miami. Pero, ¿cuánto, o sea,
se puede ver que el desplazamiento de gente, que edificaciones han quedado, bueno, algunas han caído, pero otras... Otras hay que tumbarlas. Exacto, a la primera inspección técnica dicen, señor, la tiene que derrocar. Ya. Claro. ¿Cuánto eso va a agravar el problema de alojamiento que existe en estas ciudades? Ahorita. En este En momento. este momento, o sea, ya es un fenómeno bastante complicado porque, mire, por ejemplo, todo el tema de Airbnb que ahora genera esta demanda adicional de edificios, pero no para viviendas, sino para alquiler Turismo. turístico, ya encarece Algunos de los edificios que se cayeron seguramente eran el puro Airbnb. hay que ver cuáles sí y cuáles no, pero eso encarece ya de por sí el mercado inmobiliario. Colombia tenía una especie de subsidios, ¿no?, en cuanto a estos proyectos de vivienda de interés social y de interés prioritario. Se llamaba Mi Casa Ya y era un subsidio que funcionaba maravillosamente para que la gente de pocos recursos pueda acceder. ¿Por qué usó el verbo en pasado? Funcionaba. Porque Petro desmontó ese subsidio. El hombre socialista, ¿no?, que tanto le gusta ayudar a los No pobres. entendí, ahí cuando uno dice, ¿cómo? Desmonta este subsidio. Realmente con el gobierno de Abelardo están evaluando revivirlo con otro nombre. Ojalá lo puedan hacer porque ahorita se va a necesitar más que nunca. Pero realmente ha sido una tormenta tremenda porque incluso desde este ámbito, digamos, donde hay una demanda artificial por edificaciones tipo Airbnb, Sí. y se acaba esta clase de subsidios, pues la gente que pierda su vivienda la va a tener muy difícil para poder otra vez adquirir una o incluso buscar un sitio donde puedan alquilarlo para rentas, digamos, normales, Extensas, claro. las extensas, no las turísticas, porque el propietario ahora prefiere el Airbnb porque cobra más caro, pues. O sea, un mes de renta en Airbnb le da más que un mes de renta para Claro. una persona de Porque vivienda. normalmente el Airbnb lo cobras por día, por 2 días, por fin de Claro. semana, por semana, y entonces en un mes haces varios individuos y no, pues no hay comparación. No hay comparación. Pero habrá que ver qué hace el gobierno. Tendrán que revivir el subsidio y darle interés prioritario a esta gente que ha perdido su Sí, pero vivienda. para revivir un subsidio se necesita plata. Sí. Y hemos hablado hace un momento del déficit. De económico. las Entonces, finanzas que están complicadas, sí. A ver, Milei se comió 25 puntos del PIB de déficit, pero con la motosierra. Pero Milei no ganó por 200.000 votos. Sí. Es difícil el panorama. El país que recibe a Abelardo está bien difícil. O sea, económicamente está complicado, pero afortunadamente se está rodeando de gente técnica. Esperemos que con eso baste, por lo menos para que en un mediano plazo se pueda solventar toda esta situación. Veámoslo del lado pasivo-agresivo. Sí, está muy difícil, sí. Ya, y yo quiero saber cuáles serían las perspectivas de Colombia si hubiera ganado Cepeda. A ver, deme un chance. Estaría imposible en ese escenario. ¿Por qué? Sí. Porque, a ver, que claro, inversionistas. la inversión pues, claro, esta es para internacional. afuera, para afuera. Ya. Para afuera la inversión. Realmente no habría nada más que sobreendeudar el país como lo sabe hacer la izquierda, ¿no? Pues todo lo que ha Tenemos hecho experiencia aquí, no se preocupe. la historia de Argentina con el kirchnerismo. No, pues eso bate todos los récords. ¿No? También el tamaño de la economía argentina y todo. Pero Claro. aquí tuvimos una etapa que hasta le pusimos un nombre, no era deuda, era una preventa. Claro, Ay, Dios sí, mío. habría sido bastante complicado el escenario con Cepeda. Ya, entonces, es como, por ejemplo, hoy día salen los nuevos precios que rigen el diésel y las gasolinas que aquí llamamos Extra y o eco. eco país, porque la super está liberada, ¿no es cierto? Ya. Entonces, había una ley, el presidente el mes pasado dijo, no sube lo que tenía que subir y aparte le voy a bajar. Entonces, los de siempre se van a decir, ay, lo que ha bajado es 5 centavos. Sí, pero si subía lo que tenía que subir eran 15, más 5, 20. Ya. Claro. Bueno, vamos a ver, hoy día todavía no tenemos los datos. Gerhard,
Mira si ya tenemos los nuevos precios de gasolina. De ahí me pareció muy curioso porque me olvidé totalmente el tema de Airbnb con el alojamiento que existe en Colombia, porque yo creo que hace 3 años ya empezó esa idea de gente no poder alquilar o ciudadanos no poder alquilar. No sé si tiene cifras o sería interesante porque a diferencia de Ecuador, Colombia tiene una afluencia de turismo muy significativa. ¿Qué tanto esto, digamos, pudiera influir este año? O sea, sabiendo que acaba de haber un terremoto, dudo mucho, bueno, uno nunca sabe la inteligencia humana a dónde llegue, pero que gente quiera hacer turismo en una zona que está extremadamente afectada por por algo como un terremoto. ¿Qué tanto puede perder Colombia en temas de ingreso de turismo o aportes económicos? Bueno, hay turismo para todo, ¿no? Hay gente que hace turismo con terremotos, de hecho, y van allá y dicen, quiero ver qué pasó. Claro, ya Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII dijo que la estupidez humana era infinita. Sí, pero a ver, un terremoto, no me jodan. digamos, la ciudad que más complicado tiene el tema de Airbnb y de conseguir alquileres económicos es Medellín, porque Medellín ha sufrido Ahí esta está. especie. Gasolina en nuestro país bajaron de 3.26 a 3.24. Claro, bajan 2 centavos, pero a eso tienes que sumarle lo que hubieran subido si aplicaba el precio internacional, que sigue siendo alto por el problema de Hormuz. El diésel premium es de 2 centavos y a casi de precio sugerido a un rango de 4.64 a 4.90. Aquí sí es fuerte la reducción en la super, ¿eh? Porque claro, ahí el gobierno no pone nada. Pero bueno, Claro. ¿cuál es la ciudad más? Medellín. Medellín, Pero Medellín entonces, está lejísimo de donde fue el terremoto. no lejísimos, pero digamos, sí debió temblar, quién sabe cuántos edificios se habrán afectado, pero Espera un ratito. digamos no tiene la misma ¿A qué dimensión de distancia está Medellín afectación. de Cali o de Pereira? Porque Ah, Colombia es mucho más grande que Ecuador. pero está relativamente cerca. Para hacerle un paralelo más A o ver. menos, digamos que Cali está a la altura de Cuenca y Medellín puede estar a la altura de, no sé si de Ambato o de Quito puede ser. O sea, digamos que es de Quito. Puede ser de Quito a Cuenca. La distancia que hay entre uno y otro puede ser más o menos la distancia ¿En qué? de ¿En Cali a carretera o Medellín. en línea recta? En línea recta yo le pondré. En línea recta. Gerhard, un mapa de Colombia con ciudades. Señor, que ya me entró la curiosidad. Entonces, no, Medellín Pero debió Bogotá está temblar. más cerca. No, Bogotá está más retirado. Bogotá está hacia claro, el ya, oriente. porque de ahí la línea... ya, Medellín y Cali quedan casi que Ya. en línea recta de como norte a Salinas y sur. Guayaquil, que es una línea recta, este-oeste, oeste-este, Claro. dependiendo de para dónde vayas, de dónde salgas. Ya. Entonces, sí debió haber temblado bastante fuerte en Medellín. No sé qué tanto estén afectadas las edificaciones en Medellín, pero es la ciudad con mayor gentrificación. Es decir, donde vienen los gringos, se quedan a vivir porque les parece baratísimo y la gente local ya no, Se jodió. No puede vivir. alquila No, se jodió. económico. Pero bueno, el turismo realmente en Colombia está mayormente concentrado en Bogotá, Cartagena, Medellín, San Andrés, Santa Marta. En menor medida ya va para Cali, pero Claro. Cali siempre ha tenido la fama de ser una A ciudad ver, ahí peligrosa. está, ahí estamos. Ya, Ah, ¿verdad? claro. No, pues que ya discutir con el que sabe, que sí, pues ahí está, mire. Agrándamelo. El ver. mapa. Ahí está, mire, Cali, Pereira, y de Pereira a Medellín no hay mucho. Claro. De Cali a Medellín hay más. Sí, y el epicentro más o menos fue de donde está Pereira hacia la costa. Ya, hacia la izquierda. Entonces como hacia la que la izquierda. mitad, o sea, Hacia la izquierda. Más o menos por ahí fue el epicentro. Pero curiosamente, estando Pereira más cerca del epicentro, más afectado fue Cali. Las placas tectónicas tienen Claro, como unas vetas pegaron que para acá. sí. Porque claro, por eso es que salieron algunos imbéciles a sacar que terremoto en Venezuela, terremoto y hacían una línea recta y venía a dar casi cerca de Guayaquil. Ya salieron los técnicos colombianos y ecuatorianos, y todo decir que las causas del terremoto de La Guaira es un problema de las placas en el Caribe. Claro. Y que el problema del terremoto que ha afectado a Colombia el día lunes es un problema de la Nazca con la sudamericana. O sea, a ver, hermano, es como que tú me digas que el caldo de Manguera y la Fanesca, como son iguales, entonces te da lo mismo que tomarte un caldo de bol de verde. ¿Ya? No se parecen para nada.
tranquilidad de la gente, ¿no? Claro, sí. No, esa es una falla tectónica que va desde Venezuela. Son varias fallas, Sí. ¿no? Que van y llegan hasta aquí, hasta el Sí. Golfo de Guayaquil. Pero sí, nada tiene que ver Lo con único Nazca no, ni, nada, ni con nada, la nada. placa sudamericana como tal. Listo. Pero bueno, sí, el turismo puede verse afectado. Habrá que ver en qué medida afecta, pero por lo menos las ciudades principales están un poquito más allá de la esfera de influencia del terremoto. Bueno, es una buena cosa. No, la verdad es que esperemos que no llegue a pasar en Ecuador, pero yo veía, porque lo que poco que puedes ver lo puedes ver en redes, y veías hasta, no sé si vendrían a ser influencers, pero gente hablando de cuando pasó el terremoto en Venezuela, de cómo los colombianos podían podían prepararse para algo así. Ya. Creo que nadie se esperó que sea de la magnitud que sea. Claro. Además que no tiene nada que ver el uno con el otro. Una parte de los que de Venezuela decían, ojo Colombia, era porque querían vincular un posible, o una réplica, o un posible movimiento telúrico que tenga el mismo origen que el de La Guaira. Pero no. Bueno, pero es el mismo. Latinoamérica tiende a tener la posibilidad de terremotos. No es que Claro. vivimos Es en que una tiene- zona que es el imposible. problema es que tenemos un montón de placas que tienen subducción, pues con la placa sudamericana, o sea, con lo que vemos en el mapa, ¿no? Esa cosa larga y ancha en la parte de Brasil, que es Sudamérica, bien estrecha en la parte de Argentina y Chile. Hay placas que están debajo del océano y que cuando Sí. rozan un poco muy fuerte, tú tienes un temblor fuerte, y cuando rozan un poco más fuerte tienes un terremoto, y cuando rozan muy fuerte tienes el terremoto del año 60 en Chile, 9.5, es el terremoto más El de Valdivia. de Valdivia, el más fuerte registrado desde que hay como registrar, ¿no? Por suerte esa zona era poco poblada, Claro. porque te coge un 9.5 en Santiago y Pero la placa es mucho más activa entre la frontera entre Perú y Chile. Realmente allá es donde la mayoría de eventos telúricos se han generado. bueno, Pero, por pues, algo se llama placa de Nazca, pues. Pero Claro. aquí hay un punto que sí quiero analizar, y no sé cómo se está hablando del pronóstico del niño en Colombia. Yo sé que hemos tenido miles de catástrofes, pero lo vemos en Perú, lo vemos que se habla en Ecuador, supongo que en Chile Colombia. ha tenido unos aguaceros totalmente fuera de proporción. ¿Qué pronóstico existe para Colombia en la posibilidad que el niño afecte esta área? ¿Va a tener sequía, lluvias extensas? ¿Cómo se vería el escenario? A ver, contrario a lo que ocurre en Ecuador, la mayor parte del territorio colombiano sufre de sequía en un evento del Niño. El Niño llega con lluvia, sobre todo a la costa Claro. ecuatoriana y costa norte peruana, pero con una sequía muy fuerte hacia Colombia, Panamá, Costa Rica, y de ahí como hacia México ya vuelve también a ser húmedo el tema. O sea, Ecuador y México se benefician en temas de lluvia, Centroamérica, Colombia y la Amazonía se vuelven una zona Claro, de sequía. Lo que pasa es que en el Niño llueve tanto, pero tanto que no hay beneficio alguno, porque se inunda Claro, todo. claro. Ese es el problema. Entonces O sea, ustedes no tienen un gran problema por la lluvia. se vuelve sequía, pero la Niña se vuelve lluvia Claro. en Colombia y sequía acá en la costa Que ecuatoriana. estamos al revés, entonces. Es al revés, sí, el efecto. Entonces, ahora lo que se pronostica en Colombia es que si el Niño va a ser tan fuerte como se dicen. predice, pues posiblemente pueda generar un tema de generación de energía donde vamos a estar cortos en energía. Pues, Ustedes y nosotros. No nos digan eso porque nos venden energía. Afortunadamente Colombia tiene estas plantas termoeléctricas que funcionan con gasolina, con gas, pero el costo de la energía se vuelve altísimo. Claro. Entonces no es lo mismo Sí, una... pero no hay generi- gasolina, no hay energía más cara que la que no hay. Claro. Pero bueno, posiblemente tengamos que racionar energía, que racionar agua para el consumo humano y la soberanía alimentaria también, porque es complicado tener una buena producción agrícola con la sequía prolongada. No solo Entonces, eso, es complicado transportar por ejemplo, Los bienes. acá en Ecuador, la mayor parte de los bienes de alimentación cotidiana son productos de la sierra. El Niño a las carreteras las hace M al cubo. claro,
Venga. Claro. Los arrozales los echa todos a pique, los cubre con ¿qué? 2-3 metros de agua si es tierra baja, por definición. Entonces, claro, realmente con el fenómeno del Niño, que es esta sequía, si llega a darse todo este escenario, pues estamos en una tormenta perfecta, como decía Rafael Correa con el terremoto acá en el tubo de Pedernales. Sí. O sea, realmente confluyen tantos eventos que va a estar bastante difícil la situación. Hay que ver qué tan fuerte termina siendo el Niño, ¿no? Hay veces que la temperatura sube mucho y el efecto no es tan Ya hubo 2 veces que estábamos como... con el Niño ahí a portas, y en la una fue un tema de vientos alisios que se lo llevó, y en la otra fue una corriente de agua del polo tan fuerte que mandó el agua caliente a la mitad del Pacífico, que cayó de allí. Ya, pero la leche no dura, uno no tiene suerte todos los años. Claro, claro. Además que no ha habido un Niño desde el 97-98. No, pero el Niño hubo hace 2 años, lo que pasa es que... Pero no con las lluvias. O sea, a ver, el fenómeno del Niño es mucho más que las lluvias. Claro. Pero para Ecuador, para nosotros, que nos mamamos el 82, 83, el 97, 98, cuando hablas del Niño, tú automáticamente piensas en lluvias interminables. Ya. O sea, pero interminables de que tú te levantas lloviendo, te acuestas lloviendo y te levantas lloviendo. Ya. Y por días de días. Entonces aquí la gente cuando piensa en el Niño piensa en eso. Pero es que yo lo que veo, o sea, el presidente de Colombia, desde que se posesionó, o sea, un terremoto, un posible Niño severo, o sea, más de los problemas económicos, sociales, de seguridad que tiene, se le están equipando problemas naturales que obviamente que escapan al control de cualquiera. Pero es una presidencia que por lo menos el primer año va a ser muy compleja. Va a estar bastante complicada. Tendría que ver cómo se puede apalancar en créditos internacionales y en cooperación internacional, ¿no? Igual existen estas ONGs que en teoría tienen presupuesto para echarle una mano a los estados cuando afrontan esta clase de desgracias. Hay una sola palabra para saber qué va a pasar: Trump. Trump le dijo a Bessent, el secretario de guerra, de Economía. Marco Rubio. Hexet es el de guerra. Benson, Scott Benson. A Scott Benson le dijo, estaba reunido con él, le dijo, dale lo que te pida, $20 mil millones de dólares. ¿Qué pasó? Que con esa inyección vinieron las elecciones de medio término legislativas y Milei arrasó porque le arregló la economía. Entonces, si Trump, que entiendo era partidario muy claro de la Espriella, lo quiere ayudar, pues Estados Unidos no tiene problema porque ellos son los que imprimen los dólares. Sí, claro. Bueno, yo creo que el tiempo ya mismo Guerra me saca el letrero rojo comunista ese que tiene allí. Y antes de eso, muy brevemente para los oyentes, yo no sé predecir nada y no se puede predecir un terremoto, pero para las personas que tengan empresas o trabajen en edificaciones, creo que es relevante después de lo que ha sucedido en Venezuela y en Colombia, de como si tiene gente trabajando en edificaciones, obviamente crear simulacros, qué hacer cuando puede haber un terremoto, cómo salir, cómo comunicarse con sus familiares. Muchos a veces pensamos que, y lo vemos en los videos en Colombia, mucha gente trató de correr a su casa a ver cómo estaban sus familiares, la infraestructura, pero en esos momentos las redes de teléfono colapsan, las calles muchas veces colapsan, entonces no esperemos a que pase lo que está pasando en el resto del mundo para tener un plan a seguir en casos de emergencia. Así es. Bueno, se han hecho algunos simulacros, va a haber que hacer más, nos guste o no nos guste. Bueno, el tiempo se fue y es hora de despedir a nuestro invitado, Daniel Palacios. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos mañana, jueves, ¿no? Sí. Sí, porque estos dicen que hoy es miércoles, mañana es el jueves, digo yo. Chao. Después del miércoles es el jueves. Sí. Ay, está bien. Bueno, digo nomás. RTP